contrario, quiero unirme a este espíritu navideño donde eh, miles y millones de personas a lo largo del mundo están celebrando a ese niño que nació en Belén. Al leer el libro de Isaías, quiero compartirlo con ustedes, este texto que me ha causado y me ha impactado poderosamente. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, este texto de Isaías, ¿cierto?, fue escrito hace unos 700 años antes del nacimiento de este niño que nacería ahí en Belén de Judea, como profetizó el profeta Miqueas. Isaías escribe, y tal vez este texto, ¿quién pensaría que un niño sería hombre? ¿Quién pensaría que un niño nacido de una virgen sería el Dios eterno, príncipe de paz? ¿Quién pensaría eso hoy en día? Sin embargo, las Escrituras nos enseñan, nos dejan este mensaje maravilloso en que nosotros debemos meditar en él. Es un texto conocido, pero cuando tenemos un texto conocido, porque muy seguro que ustedes lo conocen muy bien, tenemos un problema porque para nosotros estamos familiarizados y a veces perdemos el interés de este texto. El relato es singular en la historia de la humanidad. Prestemos atención a lo que el texto nos quiere decir. Para eso es necesario hacerle preguntas al texto. ¿Cuándo nos nació este niño? ¿Bajo qué circunstancias nació? ¿Cómo llegó a nosotros Jesús? ¿A quién fue dado? ¿Dónde llegó? ¿Para qué fue dado? ¿Cuál fue su nombre? ¿Quiénes le recibieron? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Todo el mundo? Este regalo, sin duda, fue definido como un niño común y corriente, un niño que fue a nacer en un pesebre lleno de animales, en un pesebre donde estaba hediondo, podrido y quizás lleno de excrementos, moscas por doquier. Ahí fue a nacer este niño que el profeta Isaías nos menciona, que sería un príncipe de paz. Ese regalo el profeta dice que nos fue dado. No lo estábamos buscando nosotros, no lo estaba buscando ustedes. Es más, el mundo no busca de Dios. Es algo que se recibe como un regalo, y en esta noche usted puede recibir a ese niño como un regalo en su corazón y que pueda cambiar su historia. ¿Quién lo dio? Un hijo nos ha sido dado. Fue el Padre, ¿cierto? El Padre que nos ha dado. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo en el cual nos encontramos, a este mundo lleno de odio, este mundo lleno de divisiones, este mundo lleno de sincretismo, este mundo lleno de odio, pero que no busca de Dios. Un hijo nos ha sido dado. Ese es el regalo maravilloso que Dios le dio al mundo, su hijo. Dios nos dio el evangelio en la persona de ese niño. Juan 3:16 nos dio el evangelio de su hijo. Un regalo tan extraordinario vino envuelto en algo ordinario, en algo que no tenía ningún valor. Era una naturaleza humana que nació y creció 9 meses en el vientre de María. Un niño nos ha sido dado. Perdón, ¿usted daría su hijo para que muera por alguien? ¿Por el delito que usted y yo debíamos pagar? ¿Usted daría a su hijo para salvar a un enemigo, para clavarlo en la cruz? Yo creo que con absoluta certeza ninguno de nosotros, ni usted ni yo, tendríamos esas agallas, ese valor, ese tremendo amor por aquellos que daría su hijo. Si yo tuviera, estimados amigos, si yo tuviera que dar a mi hijo Ignacio o a mi hija Antonia, que son los más niños que tengo, los más pequeños, wow, y de eso dependiera el que yo entregara a mis hijos para que usted se fuera y se salvara, indudablemente que usted sería el infierno, porque yo no lo daría jamás. Sin embargo,
el Dios Padre fue tan maravilloso, con un amor tan sublime, que entregó a su Hijo para morir en rescate por nosotros. ¿Bajo qué circunstancias nació Jesús? Cientos de años de espera, ansioso el pueblo de Israel de que este Mesías llegara. Era un Mesías que estaba anunciado. En el Antiguo Testamento se cerró 400 años antes de que naciera este niño. Fueron 400 años de silencio. ¡Wow! El Hijo ha llegado. Ellos esperaban un libertador político. Lucas 2:25 nos relata una historia que quiero compartir también con ustedes. Lucas 2:25 nos habla de dos personas que estaban esperando ansiosamente la venida de este niño. Lucas 2:25 dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, es decir, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despídeme a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Indudablemente que este niño no tan solo venía a libertar al pueblo de Israel, no de la esclavitud política, sino que él venía a libertar de la esclavitud que implicaba, cierto, el pecado en el pueblo de Israel. Y también este niño vino a libertar, cierto, su vida, porque habla que le fue la luz para revelación también a los gentiles. Simeón, justo, piadoso, espera la consolación de Israel. Implica que Israel estaba en angustia, estaba problemado, estaba oprimido por el pueblo romano. Y por el Espíritu Santo, Dios le revela a Simeón que vería a ese niño en sus manos. Hay un anuncio que su venida era para todos, no tan solo al pueblo de Israel, sino que también a los gentiles. Simeón vio en sus manos al creador de su vida, al creador del mundo. Pero también la historia nos habla de Ana. Y Ana, cierto, también de una manera especial, ella no dejaba de orar día y noche, ella permanecía en el templo de manera permanente. Pero ella, al ver a este niño llamado Jesús, que entró al templo a través de sus padres al octavo día para ser circuncidado, se regocijó junto a Simeón. Ellos habían esperado ese momento. ¿Quién pensaría que el gobernador nacería en esas condiciones? En una iglesia de prosperidad, ¿cierto? Me podrían decir que el Mesías nació. Podría alguien decirle al pastor, ha nacido un niño ahí en Belén que está lleno de vacas y lleno de campesinos como en un pesebre. Pero tal vez ese predicador de la prosperidad me diría: porque ciertamente no lo voy a recibir. ¿Cómo es posible? Nosotros somos cabeza y no cola. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo alguien del Salvador del mundo va a nacer en la pobreza? Indudablemente que un predicador de la prosperidad no recibiría al Mesías. Y la abundancia de Roma, por tanto tiempo, ¿cierto? El pueblo de Israel quería esa abundancia que estaba esperando, una abundancia económica y política. ¿A quién fue dado finalmente? El Mesías fue dado, ¿cierto? Y fue denominado como Isaías dice que fue un consejero admirable. Fue admirable en su entrega desde el cielo dejó el cielo para venir a la tierra, la eternidad para venir a lo terrenal. Necesitaba estar 9 meses en el vientre de su madre. Nació en deshonra, nació en un establo. Eso significaba nacer en deshonra. Si no nació, ¿cierto?, teniendo nada, nació apartado de todo medio, de todo lo material. Sirvió y no preguntó a quién. Por ejemplo, a Natanael, ¿cierto? También sirvió a Tomás, un incrédulo,
para hacerlo luego uno de sus 12. Ni hablar, ¿cierto?, de Pedro, que a Pedro, ¿cierto?, posteriormente lo niega y lo hace también un hombre tremendo, uno de sus 12. Fue humilde, siendo él mayor, le sirvió al menor. También dice que Jesús, ese niño, es admirable, príncipe de paz y con un poder tremendo. Él en la cruz, ¿cierto?, desarmó los poderes de las tinieblas. Efesios 3:20 nos dice algo que también quiero compartir con ustedes. Efesios 3:20 nos relata, ¿cierto?, algo maravilloso que quiero compartir con ustedes. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí vemos el poder que este niño, ¿cierto?, actúa y de una manera especial, ¿cierto?, se traduce en la vida de cada creyente, en la vida de cada hijo de él. También 2 de Timoteos 1:12 nos dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese Dios maravilloso, ese niño que nació en Belén, vino a dar a libertar al cautivo, pero también me da esa seguridad. También ese niño es el que comenzó en nosotros la buena obra y la terminará hasta el día de él mismo. Hebreos 7:25 dice que él intercede por nosotros de manera permanente y para siempre. Por lo tanto, ese niño precioso es el que intercede por cada uno de nosotros. Ese niño nació en Belén. Ese niño es el que hoy día debemos celebrar. A ese niño, ese cumpleaños maravilloso es el que hoy día debemos celebrar en cada hogar. En su hogar y en el mío estamos a minutos y a horas de celebrar su cumpleaños. Que Dios les bendiga, un abrazo y hasta pronto.